Jesús, aleluya, gloria a Jesús, poderoso es el nombre de Jehová, aleluya. Mi nombre es Jesús Fuentes Mesa, aleluya, siervo de Jesucristo, aleluya. Me puedes encontrar en las redes sociales como Facebook, mi amado hermano, como evangelista Jesús Fuentes, siervo de Jesucristo, aleluya, porque a él a quien sirvo, aleluya. Quiero compartirte una palabra del Dios Todopoderoso, mi amado hermano, que Dios ha ministrado, aleluya. Pero antes de eso quiero danzarle al Dios de gloria, quiero glorificar el nombre de Jehová, aleluya. Oh, gloria a Dios, hay que tocar en la adoración, en la alabanza, el corazón del Padre, el corazón del Hijo y del Espíritu Santo, mi amado hermano, para que entendamos la revelación que viene del cielo, aleluya. Para que entendamos, mi amado hermano, que hay un Dios de poder y gloria que se manifieste en sus hijos, gloria a Jesús, aleluya. Quiero decirte, amado hermano, que me he preparado para poder impartir esta palabra de poder y gloria que me ha dado el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Y como tema tiene, mi amado hermano, fiesta del Pentecostés o derramamiento del Espíritu Santo. Aleluya, gloria sea Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Hay que danzarle porque Él vive y reina y para siempre su misericordia. Él le ha placido, mi amado hermano, que podamos presenciar su gloria. A Él le ha placido, mi amado hermano, que esta mañana, esta tarde, esta noche, no importa en el momento que estés pasando, pero que puedas ver cómo tus hijos sonríen, puedan ver a tus hijos crecer, aleluya. Y ese es el amor del Dios Todopoderoso que yo predico. Ese es el amor del Dios a quien yo sirvo, aleluya. Quiero que pongas atención, amado amigo, amado hermano, que estás viendo este video con lo que Dios quiere dar a tu vida. Gloria a Jesús, aleluya, bendito es el nombre de Jehová. Fiesta, aleluya, de Pentecostés. Y alguien, mi amado hermano, que sabe que el Espíritu Santo está sobre él, dice la Biblia, que de su interior correrán ríos de agua viva. Y la gente critica porque yo bailo, la gente critica porque yo le danzo. Lo que ellos no entienden, que hay una agua viva dentro de mí que me hace brincar, que me hace danzarle al Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de Yahvé, bendito sea el nombre de Yahvé, bendito sea el nombre de Jehová Jireh, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo, aleluya. El nombre de Jesucristo, amado hermano, en hebreo es Yeshua, Yeshua Hamashiach, aleluya. Emanuel, el Dios con nosotros, gloria a Jesús, aleluya. Voy a adentrar en el tema, mi amado hermano, porque quiero que pongas mucha atención con lo que Dios va a hacer en tu vida, gloria a Jesús. Fiesta de Pentecostés o derramamiento del Espíritu Santo, aleluya. Pentecostés, amado hermano, o domingo de Pentecostés tiene lugar en este año, mi amado hermano, el 4 de junio del 2017, aleluya. En el calendario hebreo, mi amado hermano, tiene la celebración de este año, es en el 10 Sivan, mi amado hermano, es junio en hebreo, aleluya, gloria a Jesús, del año 5777, que es el calendario hebreo, gloria a Jesús, aleluya. En esta fecha, mi amado hermano, se celebra el descenso del Espíritu Santo y el inicio, aleluya, de la actividad de la iglesia. Por esa razón, mi amado hermano, también se le conoce como la celebración del Espíritu Santo. La solemnidad, mi amado hermano, de Pentecostés es una fiesta móvil. En otras palabras, amado hermano, no tiene una fecha fija o específica, gloria a Jesús, en el calendario, siendo 7 semanas después del domingo de Pascua, mi amado hermano. Eso lo puedes ver tú, aleluya, en Levítico capítulo 23 versículo 15 en adelante. Levítico capítulo 23 versículo 15 en adelante, aleluya. 7 semanas, mi amado hermano, aleluya. Son 7 por 7, 49. Más un día son 50, aleluya. 7 semanas son 50 días, amados hermanos. Después de ese, el nombre de Pentecostés, 50 días, gloria a Jesús, aleluya. Que recibió más tarde la fiesta de Pentecostés. Es uno de los domingos más importantes del año. Después de la Pascua en el Antiguo Testamento, amado hermano, se le conocía como la fiesta de la cosecha o fiesta de las semanas, aleluya.
Y tiempo después, mi amado hermano, los israelitas la unieron a la alianza en el monte Sinaí. 50 días después, mi amado hermano, de haber sido sacado de la tierra de esclavitud, de haber sido sacado, mi amado hermano, de Egipto. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el calendario cristiano, mi amado hermano, con Pentecostés termina el tiempo pascual de los 50 días pascuales, y las fiestas de la Ascensión y Pentecostés forman una unidad. No son fiestas, amados hermanos, aisladas de acontecimientos ocurridos en el tiempo, sino que son parte, mi amado hermano, de un solo y único misterio del reino de Dios. Y Dios quiere mostrarte cuáles son los misterios, mi amado hermano, pero para que tú puedas, mi amado hermano, conocer los misterios del reino de Dios, necesitas tener el Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Necesitas ser templo y morada del Espíritu Santo, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Mi alma alaba a Jehová. Poderoso Dios, yo le danzo y le alabo al Rey que vive y reina, aleluya. Aunque por muchos tiempos, mi amado hermano, debido a su importancia, esta fiesta fue llamada por el pueblo, mi amado hermano, Segunda Pascua. La liturgia, mi amado hermano, actual de la iglesia la mantiene como máxima solemnidad después de la festividad de la Pascua. Es una fiesta muy importante, mi amado hermano, que se le celebra a Jehová de los ejércitos. Mira, mi amado hermano, la fiesta de Pentecostés no es pretender hacer un paralelo entre ambas, mas por el contrario es buscar formar una unidad en donde se destaque Pentecostés como la conclusión, mi amado hermano, de la cincuentena pascual, es decir, una fiesta, aleluya, de plenitud y no de inicios, aleluya. Mira, mi amado hermano, cuando nosotros entendemos, gloria a Jesús, aleluya, ¿qué es lo que Dios quiere mostrarle al pueblo? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarle a la iglesia? Pero Dios no puede mostrarle nada a la iglesia, mi amado hermano, si la iglesia no está dispuesta a escuchar la voz de Dios, aleluya. Pero una persona, mi amado hermano, que ha recibido el Espíritu Santo, aleluya, esa persona, mi amado hermano, va a caminar siempre firme, mi amado hermano, marchando, aleluya, poniéndose, gloria a Jesús, aleluya, en la línea de batalla. Por esas calles de oro. Mira, mi amado hermano, como te leía en Isaías 40, capítulo 1, mi amado hermano, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Versículo 2 dice: hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El profeta Isaías, mi amado hermano, siendo visitado por el Espíritu Santo, empezó a profetizar, mi amado hermano, acontecimientos de varios años después, amado hermano, puede decir 100 años después, mi amado hermano, cuando Jesucristo, mi amado hermano, iba a morir, pero iba a resucitar, mi amado hermano. Él le dice a los discípulos que no los va a dejar solos, aleluya, que va a mandar un consolador. Y por eso el profeta Isaías dice: consolaos, consolaos. Y es que él estaba anunciando, aleluya, la venida y el derramamiento, aleluya, del Espíritu Santo de Dios. Mira qué importante es conocer, mi amado hermano, que aún los antiguos profetas, mi amado hermano, ellos vivían, mi amado hermano, la fiesta de las semanas. Ellos vivían la fiesta de las cosechas, pero no a todos le eran invadidos, no todos eran invadidos y llenos del Espíritu Santo. Pero él estaba profetizando, aleluya, que años más tarde, mi amado hermano, iba a venir el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y iba a reposar en nosotros, aleluya. Por esas calles, vamos a... Gloria a Jesús, aleluya. Dice la palabra de Dios, mi amado hermano, según el profeta Joel, capítulo, mi amado hermano, 2, versículo 28, aleluya. Y esto lo está profetizando, mi amado hermano, mucho tiempo antes de que Cristo viniera, aleluya. Dice el profeta Joel: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, aleluya.
Gloria a Jesús, amado hermano. El profeta Joel, mi amado hermano, también estaba profetizando el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo del Pentateuco, mi amado hermano. El profeta Elías, mi amado hermano, fue visitado muchas veces por el Espíritu Santo. También, mi amado hermano, sobre Sansón el profeta, aleluya. Sobre Sansón, mi amado hermano, el Espíritu Santo lo visitaba, aleluya. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Como por ejemplo, mi amado hermano, cuando el Espíritu Santo visita a Sansón, mi amado hermano, él agarró una quijada de asno, una quijada de burro, mi amado hermano, y mató cientos de hombres, mi amado hermano, con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo. Pero después de que él había tenido esa victoria, mi amado hermano, el Espíritu vuelve a descender del cielo. Él solo lo visitaba en los momentos, mi amado hermano, que Jehová quería glorificarse. Pero en este tiempo actual, dice el profeta Joel, y derramaré mi Espíritu sobre toda carne, aleluya. Somos virtuosos, mi amado hermano, somos bendecidos, aleluya. ¿Sabes por qué, mi amado hermano? Gloria a Jesús. Porque en estos tiempos el Espíritu Santo nos visita de una manera permanente, aleluya. Es tremendo, gloria a Jesús, aleluya, mi amado hermano. Dice la Biblia, mi amado hermano, que Jesucristo, mi amado hermano, después de que Él muere, mi amado hermano, Él resucita, mi amado hermano, y después va por 40 días, amado hermano, que va con los discípulos y Él los enseña, mi amado hermano, y Él empieza a decirle, gloria a Jesús, aleluya, que Él tenía que dejarlos, que Él tenía que descender al cielo, porque Él sabía que era de allá de donde provenía, Señor. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Y sabe, mi amado hermano, yo me imagino, aleluya, los discípulos se entristecieron, mi amado hermano, los discípulos tuvieron miedo de quedarse solos, pero en ese momento el Dios del cielo le dice a través de Jesucristo, no teman, porque yo no los voy a dejar solos. Vayan y permanezcan en Jerusalén, vayan al aposento alto, vayan, permanecen en esa iglesia, mi amado hermano, donde estás ahora, permanece en ese aposento buscando la presencia del Espíritu Santo, clamando por ser lleno del Espíritu de Dios. Y dice la Biblia, mi amado hermano, que los discípulos, mi amado hermano, se fueron a ese lugar a esperar el día del Pentecostés, aleluya. Dice la Biblia, mi amado hermano, que días después de los 40 días después, aleluya, ellos se fueron, mi amado hermano, y fueron a celebrar el Pentecostés. Pero quiero que escuches esto, mi amado hermano, lo que dice la Biblia. Cuando una persona, aleluya, es llena del Espíritu Santo, aleluya, esa persona no va a ser el mismo, mi amado hermano. Esa persona va a ser una persona diferente. Dice la Biblia, mi amado hermano, que cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mira, mi amado hermano, tenemos como 9, 10, 11 días para que se llegue el 4 de junio, donde vamos a celebrar el Pentecostés, aleluya, en el año 2017, en el calendario gregoriano, aleluya. ¿Sabes qué, mi amado hermano? La iglesia tenemos que permanecer unidos, orando, ayunando, haciendo silicio, buscando la presencia, buscando la revelación del Espíritu Santo, para cuando se llegue ese día, mi amado hermano, seamos llenos del poder de Dios, seamos llenos del Espíritu Santo, porque dice la Biblia, mi amado hermano, que ellos permanecían siempre juntos, y cuando ellos estaban, mi amado hermano, en ese lugar, dice la Biblia, que de repente dice que vino del cielo un estruendo, aleluya, de un viento recio que soplaba, dice, el cual dice, llenó toda la casa donde estaban sentados, aleluya. Y dice la palabra de Dios, mi amado hermano, que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar, dice, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Pon atención a esto, mi amado hermano, que dice que hay dos diferentes lenguas. Dice que el Espíritu les daba unas lenguas como de fuego, porque hay lenguas, mi amado hermano, que vienen con el fuego del Espíritu Santo, que cuando tú le dices, mi amado hermano, cualquier problema, a cualquier montaña que se te atraviese, mi amado hermano, muévete y esa montaña se echa a la mar, aleluya. Cuando tú eres portador, aleluya, del Espíritu Santo de Dios, tú le vas a hablar a los demonios que retrocedan, y no solo los principados, mi amado hermano, no solo
vas a ver que en tu boca hay fuego del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Sé que estás aquí. La gloria de Cristo, aleluya. Estás aquí. Mira, mi amado hermano, qué tremendo lo que pasó. ¿Sabe, mi amado hermano? Muchas veces Dios no reparte lenguas a cualquiera. Dios me dijo, yo no reparto lenguas a los chismosos. Yo reparto lenguas a aquellos hombres y mujeres que estén dispuestos a hablar mi lenguaje, aleluya. Pero hay gente, mi amado hermano, que las lenguas, mi amado hermano, lo que hacen, en vez de decretar vida, en vez de decretar gente fortalecida, aleluya, en vez de decretar matrimonios restaurados, aleluya, familias unidas, lo que hacen, mi amado hermano, que están criticando al hermanito, están criticando a la hermanita, y por eso la gente se va de la iglesia, mi amado hermano, y por esa razón estamos perdiendo la batalla, porque hay gente, mi amado hermano, que está prestando oído, que está prestando su boca a Satanás. Y por esa razón, mi amado hermano, tú vas a ver, aleluya, muchas iglesias, mi amado hermano, que pasan siempre en contienda, siempre pasan peleando, mi amado hermano, pero la Biblia me enseña que la batalla que yo tengo no es contra carne ni sangre, mi amado hermano, sino contra principados, aleluya. Por eso necesitamos, aleluya, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y en ese momento, mi amado hermano, que seamos llenos, aleluya, Sé que estás aquí. vamos a estar preparados Sé que estás aquí. para ir a la línea de batalla, aleluya. Mi alma te alaba. ¿Cómo sabemos, mi amado hermano? Hoy en día, mi amado hermano, la gente dice que si tú no hablas en lengua, tú no has recibido el Espíritu Santo. Cuando tú has recibido el Espíritu Santo, mi amado hermano, tú vas a hablar con autoridad, mi amado hermano, como lo que pasó con Pedro, aleluya. Dice la palabra de Dios, mi amado hermano, que cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, aleluya, dice la Biblia, gloria a Jesús, aleluya, dice, entonces Pedro dice, ¿sabes por qué Pedro se tuvo que poner en pie, mi amado hermano? Porque la gente que está, aún la misma gente que había crucificado a Jesucristo, estaban ahí porque eran curiosos, estaban ahí porque estaban chismorreando, aleluya, porque estaban buscando defectos, porque estaban buscando a dónde acusarlo, porque estaban buscando la manera de juzgarlo, porque así es el terrenal, así es el carnal, mi amado hermano, siempre anda buscando el mal ajeno, siempre anda buscando cómo hacer caer al hermano, a la hermana que se va levantando, aleluya. Pero dice la palabra, mi amado hermano, lo que dijeron estos hombres, mirad, dice, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y empezaron, mi amado hermano, a criticar y a criticar. Y dice que uno de ellos, mi amado hermano, empezó a decir, aleluya, que esa gente estaba borracha, aleluya. Gloria a Jesús, pero mira qué tremendo, mi amado hermano, que cuando Pedro, aleluya, lleno del Espíritu Santo, mi amado hermano, se puso de pie, aleluya, se paró sobre aquel lugar, dice, estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, dice, burlándose, decían, están llenos de mosto, aleluya. El mosto es el alcohol, el licor, la cerveza, cualquier bebida que te perturba la mente, aleluya. Pero cuando una persona, aleluya, es llena del Espíritu Santo, vas a ver fruto, vas a ver manifestaciones, aleluya. Porque mira la primera manifestación cuando una persona, aleluya, es llena del Espíritu Santo. Mira lo que acontece, amado hermano. Mira lo que provoca, aleluya. Prestar su corazón, prestar su mente, su vida, para que el Espíritu de Dios repose sobre tu vida. Entonces dice, poniéndose en pie, dice, este es el sermón de Pedro, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, aleluya, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. En la versión viviente, en la versión nueva, mi amado hermano, dice que eran apenas las 9 de la mañana. Si tú le agregas 6 horas más, mi amado hermano, vas a estar en el calendario hebreo, aleluya. Gloria a Jesús. Sería a las 3 de la tarde en el calendario hebreo, aleluya. Mas esto dice, aleluya.
Mas esto es lo dicho, dice por el profeta Joel, aleluya. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, aleluya. Mira, mi amado hermano, ¿sabes qué provocó esto, mi hermano? Que al final en el versículo 36 Pedro le dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, aleluya. Al oír, dice esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Aleluya. Pedro le dijo: arrepentidos, gloria a Jesús, aleluya. Pedro, mi amado hermano, le dijo: arrepentidos, aleluya. Mira qué tremendo esto, mi amado hermano, aleluya. Que Pedro, mi amado hermano, le dijo: arrepentido, dice. Arrepentido, dice, gloria a Jesús. Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están, aleluya, lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, aleluya. Mira, mi amado hermano, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, se va a atrever, mi amado hermano, a ir a los burdeles, ir a los congales, a las cantinas y a predicar la palabra, a predicar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, a decir que hay un Dios, mi amado hermano, que restaura, a decir, mi amado hermano, que tú eres templo y morada del Espíritu Santo, y vas a empezar a predicar la palabra de poder, la palabra de ausencia, de dunamis, aleluya, y vas a ver, mi amado hermano, que cuando el favor y la gracia del Espíritu Santo está sobre tu ministerio, está sobre tu vida, vas a tener autoridad para hablar de los demonios, y el Espíritu Santo va a convencer a las multitudes, aleluya. Dice que después, mi amado hermano, que Pedro les habló, mi amado hermano, dice que lo que pasó esto, dice, y con otras muchas palabras testificaban, dice, y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así dice que los que le recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, aleluya. Y sobrevino, dice, temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, dice, que estaban juntos, amados hermanos, y tenían en común todas sus cosas, dice, aleluya. Mira, mi amado hermano, cuando una persona es portador del Espíritu Santo, esa persona siempre va a buscar el bien de su hermano, esa persona va a buscar cómo ayudar a aquel que se ha caído, esa persona va a buscar cómo levantar al que está abajo, aleluya. Esa persona va a señalar o va a tirar su mano, pero para levantar, no para señalar, aleluya. Es poderoso, mi amado hermano, pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Que después de que el apóstol Pedro, mi amado hermano, había predicado de parte del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, las tinieblas empezaron a levantar, aleluya. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque más adelante en el libro de los Hechos, aleluya, dice que, aleluya, gloria a Jesús, dice que Pedro y Juan, aleluya, fueron arrestados por predicar la palabra de Jehová. Y es tremendo esto, mi amado hermano, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, aleluya. Mira qué tremendo, mi amado hermano, dice la palabra de Dios. Resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, dice, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era tarde, y aleluya. Pero muchos de los que habían oído las palabras creyeron, y el número de los varones
era como de 5,000, aleluya. Se le lleva, dice, aleluya, dice que se le lleva ante el Sanedrín, aleluya. Aconteció, dice, que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos de los escribas, dice, el sumo sacerdote Anás y Caifás, dice, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio, les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, dice, sea notorio a todos vosotros, dice, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, aleluya. Dice que este Jesús es la piedra, dice, reprobada por vosotros, vosotros los edificadores, la cual ha venido, dice, a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigo, amiga que está viendo este video, muchas veces nos preguntamos por qué este habla tanto de Cristo. ¿Qué le pasa a este que sale a las calles a gritar? ¿Sabes qué, mi amado hermano? Que cuando tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios, tú vas a salir a las ciudades, mi amado hermano, en aquellos lugares donde muchos predicadores, mi amado hermano, no quieren llegar, aleluya, porque ahí no hay una buena ofrenda, porque ahí no hay un buen diezmo, mi amado hermano, y todos queremos, mi amado hermano, tener un templo, una iglesia en una ciudad grande, y queremos ganar a los millonarios, aleluya, pero hay pueblo, aleluya, que está muriendo. Aproximadamente, mi amado hermano, hay 7,000 millones de habitantes, aleluya, y hay muchos seres vivientes, creación de Dios, que no han escuchado la palabra de Dios, porque no hay quien diga, yo voy a ir a ese lugar, porque el evangelio de hoy es un evangelio cómodo, un evangelio light, mi amado hermano, aleluya, porque hoy no se quiere predicar la verdadera palabra. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Pero hay un remanente, mi amado hermano, que está dispuesto, aleluya, a ir a predicar la palabra del Todopoderoso. Con esto quiero concluir, mi amado hermano, aleluya. Dice la palabra de Dios, aleluya. Por eso pues ahora, pueblo mío que está viendo este video, dice Jehová de los ejércitos, pues por eso pues ahora, dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, aleluya. Como te decía, mi amado hermano, la fiesta de Pentecostés es el segundo domingo más importante del año litúrgico, en donde los cristianos tenemos la oportunidad de vivir intensamente la relación existente entre la resurrección de Cristo, su ascensión y la venida del Espíritu Santo. Llegó el momento que si tú no has recibido a Cristo, escríbeme, llámame al 832-560-8243. Haré una oración contigo de arrepentimiento para que seas lleno del Espíritu Santo y seas portador de su gloria, aleluya. Llegó el momento, amados hermanos, que nos convirtamos a Cristo. Rasga tu corazón y no vuestro vestido, dice la palabra, porque vemos mucho que estamos siendo hipócritas con el Señor Jehová, aleluya. Y ya ve, mi amado hermano, está a punto de tocar la trompeta. Apocalipsis 3:20 dice que yo estoy a la puerta, aleluya. Dice que toco y llamo, si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, aleluya. Llegó el momento, aleluya,
que te conviertas a Cristo, que te arrepientas de tus pecados. Aléjate de ese mundo, mi amado hermano, mundo de los vicios, mundo de la prostitución, mundo de la drogadicción, aleluya. Aléjate y recibiréis el don del Espíritu Santo, aleluya, y vas a ser partícipe de este mover profético, aleluya. Hay algo que me intriga en el nombre de Jesús. Quiero decirte que la venida de Cristo, según los eruditos, según los ortodoxos, será cuando toque la trompeta, aleluya. Y la fiesta que viene después del Pentecostés es la fiesta de las trompetas, aleluya. Dios les bendiga hasta la próxima. Si esta palabra ha edificado tu vida, aleluya, compártela con tus amigos para que sea de mucha bendición para ti, los que te siguen y los que te rodean. Te bendigo en el nombre de Jesús. Recuerda lo que dice la palabra, que es tiempo de que te arrepientas de tus pecados. Dios te bendiga hasta la próxima.